Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un desafío verdaderamente fascinante y urgente para quienes estamos en las aulas de educación primaria. Cómo lograr que las matemáticas dejen de ser un dolor de cabeza y se conviertan en una herramienta increíble para el empoderamiento cognitivo de los niños. A menudo, después de tomar una prueba diagnóstica, es muy fácil ver dónde ocurren los errores. Pero el verdadero paso que lo cambia todo es crear experiencias que conviertan esos tropiezos en verdaderas oportunidades. A lo largo de este recorrido, vamos a descubrir cómo diseñar secuencias didácticas súper prácticas, inclusivas, con una fuerte pertinencia social y, sobre todo, fundamentadas en cómo funciona realmente la psicología del aprendizaje. ¡Arranquemos! Para que este viaje sea lo más claro posible, lo hemos dividido en 5 paradas estratégicas. 1. La matemática en la vida real. 2. La integración de competencias. 3. Los recursos y el enfoque CPA. 4. Inclusión y retroalimentación. Y finalmente, veremos cómo se ensambla todo esto en la parada 5, la secuencia en acción. Pasemos directamente a nuestra primera sección, matemática en la vida real, y cómo cerrar lo que llamamos la desconexión semántica. Pensemos en esto por un momento. Hay un caso muy bien documentado de una educadora en un aula multigrado. Sus estudiantes podían resolver operaciones combinadas de forma impecable en una ficha de papel, pero a la hora de intentar calcular el vuelto en la tienda del barrio, fracasaban rotundamente. ¿Qué pasa ahí? El problema no es que les falte capacidad para el cálculo mental, para nada. Es lo que los expertos denominan desconexión semántica. Básicamente, el número perdió su función social. No significa nada fuera del papel. Para solucionar esto, es vital soltar esos algoritmos descontextualizados y empezar a crear situaciones ricas y reales donde la matemática recupere su sentido práctico de forma inmediata. Y para respaldar este cambio de enfoque, nos basamos en la visión de Hans Freudenthal con su educación matemática realista. Él decía algo clave: la matemática es una actividad humana vinculada a la realidad que da sentido al mundo, no una simple memorización de pasos mecánicos. Lo genial aquí es que Freudenthal propone 2 fases que son un verdadero cambio de juego. Primero, la matematización horizontal, que es cuando los chicos identifican variables en su día a día, como darse cuenta de que unos días recolectan más frutas en el campo que otros, y luego viene la matematización vertical, donde por fin entran los símbolos formales y los algoritmos para procesar esos datos. Nuestro trabajo como docentes es ser el puente. Nadie debería saltar a los símbolos sin haber entendido primero la situación real. Vamos a la sección 2. Integración de competencias. Aquí vamos a ver cómo fusionar cantidad y datos. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué deberíamos integrar estas 2 áreas en lugar de enseñarlas en unidades separadas como se suele hacer? Pues porque integrar la aritmética con la estadística refleja exactamente cómo funciona la matemática allá afuera, en la vida diaria. Recolectamos información, la cuantificamos, hacemos operaciones y tomamos decisiones. No es un truco pedagógico, es darle un sentido de utilidad inmenso a lo que aprenden. Dispara la motivación porque los niños trabajan con sus propios datos y, lo más importante, fomenta el pensamiento crítico. Ya no se trata solo de saber cómo sumar, sino de debatir qué significan esos resultados en la vida real. Para bajar esto de la teoría a la práctica, miremos un proyecto excelente con estudiantes de 5º grado, el presupuesto de la huerta escolar. Olvídense de los ejercicios aislados en el pizarrón. Aquí, recolectan datos reales cada semana midiendo el crecimiento de las plantas en centímetros. Usan la suma para calcular la cosecha total y la resta para ver cuánto les falta para llegar a una meta. Y de manera simultánea, agarran esos mismos datos y arman gráficos de líneas para visualizar las tendencias. Es una coreografía perfecta y súper motivadora entre el cálculo exacto e interpretación de los datos. Entramos a la sección 3, recursos y el enfoque CPA, mediando la comprensión matemática. Para que todo este aprendizaje se construya lógicamente, entra a escena el célebre enfoque CPA, basado en el desarrollo cognitivo de Jerome Bruner. Imagínenlo como una escalera innegociable. El primer peldaño es lo concreto, usar objetos que los niños puedan tocar y manipular físicamente para entender acciones como juntar o quitar. De ahí pasamos a lo pictórico, usando dibujos o representaciones visuales. Y finalmente, solo después de lo anterior, llegamos a lo abstracto, los símbolos y algoritmos de toda la vida. Si nos saltamos ese primer peldaño de tocar y mover cosas, es precisamente ahí donde generamos esa frustrante desconexión semántica de la que hablábamos. Y hablando de manipular objetos, hablemos de una herramienta con muchísimo valor cultural, la yupana incaica. Esto no es solo una curiosidad histórica, es un recurso analógico tremendamente sofisticado para sumar y restar.
Imaginan un tablero físico donde usan semillitas para representar unidades, decenas y centenas. Cuando un estudiante junta 10 semillas en la columna de las unidades, literalmente tiene que retirarlas con sus manos y colocar una sola semilla en la columna de las decenas. Ese simple acto táctil hace que el concepto de canje haga clic en su cabeza. Previene de raíz ese clásico error de no entender por qué me llevo uno en una suma tradicional. Vamos a la sección 4. Inclusión y retroalimentación. Aquí veremos cómo diseñar para la diversidad y cómo aprender de verdad de los errores. Seamos sinceros, en cualquier aula la diversidad es la regla absoluta, no la excepción. Por eso es indispensable apoyarnos en el diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA. Este marco, respaldado por la neurociencia, nos dice que debemos ofrecer múltiples formas de presentar la información, múltiples formas de motivar a los estudiantes y múltiples formas de dejar que expresen lo que saben. Y ojo aquí, la inclusión no es un parche que le ponemos a la clase a última hora porque alguien tiene un diagnóstico. Al contrario, estrategias pensadas inicialmente para la discalculia, como usar intensivamente material concreto, terminan profundizando y mejorando la comprensión matemática de absolutamente todo el grupo. Para ilustrar esto, veamos soluciones súper precisas que nacen de este diseño universal. Si tenemos un estudiante con baja visión en una clase de estadística, la solución inclusiva jamás será eximirlo de la actividad. En cambio, podemos armar un gráfico de barras táctil pegando bloquecitos de madera sobre un cartón. Si el desafío en el aula es el TDAH, evitamos que los chicos se saturen dividiendo un problema complejo en mini tareas con retroalimentación inmediata e instrucciones que involucren varios sentidos. O si hay discalculia, usar un simple papel cuadriculado ayuda a alinear visualmente las cifras perfectamente. Son adaptaciones estratégicas pensadas desde el minuto 1 para derribar barreras. Y ya que mencionamos la retroalimentación, hablemos de los errores. Cuando un estudiante se equivoca en un cálculo, casi todos sentimos ese impulso automático de sacar el bolígrafo rojo y poner una X gigante. Pero la famosa escalera de retroalimentación de Daniel Wilson nos propone algo muchísimo más rico en 4 pasos. Primero, clarificar cómo llegaste a este resultado. Segundo, valorar el esfuerzo parcial que sí hubo. Tercero, expresar inquietudes de forma honesta. Noto algo inconsistente aquí, ¿qué piensas? Y por último, sugerir estrategias para que ellos mejoren por su cuenta. Es una técnica empática que los hace pensar sobre su propio aprendizaje, en vez de solo recibir una corrección pasiva. Llegamos a nuestra última parada, la sección 5, la secuencia en acción. Veamos esta estructura didáctica de 5 sesiones. Juntemos todas las piezas en un mapa real. Esta es una experiencia llamada Investigadores de nuestra diversidad cultural, pensada justo para integrar sumas, restas y estadística de forma práctica. Miren cómo progresa todo de manera impecable. El día 1 arranca con recolección de datos, encuestando a familiares. El día 2 toman esa información y la organizan en tablas de doble entrada. El día 3 viene la consolidación usando la Yupana para resolver problemas comparando esos mismos datos. Para el día 4 damos un salto a la interpretación digital armando gráficos en plataformas visuales. Y el día 5 se dedica a la reflexión y la autoevaluación. Es un viaje fabuloso desde el entorno físico y cultural hasta lo puramente analítico y digital. Obviamente, para que esta metodología aterrice de verdad en las aulas, se requiere organizar el trabajo en entregables bien concretos. Hablamos de tener la secuencia didáctica alineada al currículo, al menos 3 recursos que combinen lo físico como la Yupana con herramientas digitales, tener listas las adaptaciones específicas de inclusión del marco DUA y un plan claro de evaluación formativa. Al reunir todos estos elementos, queda clarísimo que diseñar y enseñar una matemática inclusiva, integrada y socialmente relevante es algo totalmente posible de lograr. Para despedirnos, surge una pregunta bastante provocadora directamente de los materiales que analizamos hoy. Cada vez que planifican una clase de matemáticas o eligen un ejercicio para el pizarrón, deténganse un segundo a cuestionar, ¿estamos diseñando para un estudiante promedio que en la realidad no existe? ¿O estamos abrazando verdaderamente la riqueza, los ritmos y esa inmensa diversidad que habita en las aulas? La respuesta a esto tiene el poder gigante de transformar no solo cómo enseñamos los números, sino cómo las futuras generaciones logran entender, empoderarse y transformar el mundo que los rodea. Ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta exploración. ¡Hasta pronto!